Bien, escuchemos el Evangelio de hoy, del Evangelio según San Lucas. Habiendo Jesús expulsado un demonio, algunos entre la muchedumbre decían: Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: Un reino donde hay luchas internas va a la ruina, y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras, pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo piensa: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí, y al final ese hombre se encuentra peor que al principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este Evangelio, pues Jesús dice algo muy interesante. Dice: cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. Bueno, este hombre más fuerte, primeramente este hombre fuerte y bien armado es el demonio. ¿Y cuál es el arma que tenía, en la que confiaba? Es la cruz, el sufrimiento. De frente al sufrimiento, de frente a la cruz, el hombre huye porque ven en la cruz un instrumento de tortura. Pero Jesucristo es este que viene, que es el más fuerte que él, y que lo domina y que le quita las armas en las que confiaba. Jesucristo, subiendo a la cruz, desarma al demonio, pues el demonio, presentándonos a nosotros la cruz, presentándonos el sufrimiento, nos tenía esclavos de nuestras pasiones, esclavos de nuestro egoísmo, de nuestra incapacidad de donarnos a los demás, de nuestra incapacidad de perdonar, de nuestro vivir para nosotros mismos, por miedo a la muerte. Pero Jesucristo, entrando en la cruz, ha hecho gloriosa la cruz. Ha hecho de la cruz un instrumento de salvación. De hecho, Cristo no ha permanecido en la tumba, porque en la cruz, que lo llevaba al morir, este morir no es un morir para siempre, sino que es un morir que da la vida. Si el grano de trigo no muere, si no cae a tierra, muere, no da fruto, pero si muere, da mucho fruto. Esto es lo que ha pasado con Cristo. Cristo nos ha mostrado que la cruz gloriosa, que quien vive esta forma de amor, tomándose al Padre por obediencia en amor a los demás, quien entra en la cruz como instrumento de donación a los demás, ese donarse, ese morir a uno mismo, no queda sin fruto, sino que Dios bendice esa entrega, de manera que se pueda experimentar la resurrección. Y Dios nos permite, a quien se entrega con fe, nos puede permitir gozar algo de lo que es la resurrección, esta alegría
que viene de esa forma de donarse. Y ciertamente Cristo nos atestigua que ese gozo es un gozo que es un preanuncio de la gloria celeste. Porque Cristo, después del Viernes Santo, no quedó allí, sino que el domingo de Pascua resucitó glorioso. Este es el destino del cristiano: la gloria, el cielo. Ahora, para el cristiano que se ha encontrado con Jesucristo, primera cosa, no se puede estar con Cristo, o se está con Cristo o sin Cristo, no hay un término medio. Cristo dice: el que no está conmigo está contra mí. Dice: y el que no recoge conmigo desparrama. Si tú no estás con Cristo, no puedes vivir tú la cruz te aplasta. Este hombre fuerte, que es el demonio, que está bien armado, que hace guardia en su palacio, te tiene sometido, tiene poder sobre ti. Si Cristo no está contigo, entonces no recoges, tu vida es un desparrame. No puedes vivir en el amor, porque eres esclavo por el miedo a la muerte, el miedo a donarte o que te rechacen, el miedo a tú darte y no recibir nada a cambio. El miedo a veces del qué dirán o qué cosa. Miedo que nos hace buscar siempre nuestra seguridad, nuestra comodidad, y que nos impide donarnos. Si no estás con Cristo, si el Espíritu de Cristo no está contigo, que te libera, que hace de tu cruz una cruz gloriosa, que tu sufrimiento lo llena de sentido, entonces en tu vida no se recoge, se desparrama. Por eso estás con Cristo o estás en contra de Cristo. Ahora, para aquellos que han experimentado algo de la dulzura de Cristo, hay un peligro, y es que si te alejas de Cristo, tu vida será peor. Cristo lo dice: cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo piensa: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y ordenada, pues va a buscar a otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí, y al final ese hombre se encuentra peor que al principio. Por eso, hermanos, seamos perseverantes. Ayer se hablaba de la oración inoportuna, de la oración que se hace con insistencia, y que Dios, si pedimos el Espíritu Santo con insistencia, con fe, nos lo dará. Así tiene que ser nuestra relación con Dios, con Cristo. Una insistencia oportuna e inoportuna, a todo momento, buscar de Jesucristo y no alejarnos de Él. Porque repito lo que dice Cristo: si tú has experimentado algo de Cristo, la dulzura de su amor, y te alejas de Él, no volverás solamente a esa condición peor en la que estabas antes de Cristo, sino que mucho peor que esa. Dice, y al final ese hombre se encuentra peor que al principio. Por eso estemos atentos, seamos perseverantes en este buscar a Jesucristo. Y este buscar a Jesucristo no es pensarse en un superhombre, pensar en cumplir la ley con las propias fuerzas. De esto nos habla San Pablo en la primera lectura. Pablo quiere dejar en claro esto, de que la justificación, el ser justos ante Dios, no viene de este pensar, de este querer cumplir la ley, el ser un legalista y con las propias fuerzas hacer la voluntad de Dios. No, sino que la justificación viene de la fe en Jesucristo, del creer en ese amor de Dios que dona a su Hijo por ti y por mí. Porque dice la ley, para aquel que piensa que en sus manos puede ser un hombre de bien, en sus puños, que puede vivir según la voluntad de Dios. Dice, maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley.
Esta es la maldición para aquel que quiere vivir según la ley. O sea, que quiere justificarse por cumplir la ley. Ahora, como tú y yo no somos capaces de cumplir la ley en nuestras fuerzas, y en fondo, ¿qué es la ley? La ley es la voluntad de Dios. La ley dice Jesucristo que el centro de la ley, los mandamientos principales es amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como uno mismo. Y si tú eres incapaz de amar a tu prójimo, incapaz de amar a aquel que te hace del mal, incapaz de amar a tu enemigo, entonces vives bajo la maldición de la ley. Si tú piensas que vas a poder hacer esto en tus propias fuerzas. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Que ha proveído a Jesucristo para nosotros. Él es aquel que cumple verdaderamente la ley para rescatarnos de esta maldición. Cristo sobre la cruz, en este instrumento que el demonio nos quiere hacer pasar como instrumento de muerte, Cristo ha subido allí. Y allí en la cruz se ha hecho maldito por nosotros, dice la ley. Maldito el que está colgado en el patíbulo. Entonces, por eso dice San Pablo, Cristo nos liberó de esta maldición de la ley, haciéndose el mismo maldición por nosotros, para que la bendición de Abraham alcanzara a todos los paganos en Cristo Jesús, y nosotros recibiéramos por la fe el Espíritu prometido. Si tú crees en este amor de Jesucristo, que se dona a ti, que se te da a ti gratuitamente, que te ama así como eres, que no pretende de ti nada, sino que te quiere feliz, que te ama así como eres, que quiere darle el Espíritu Santo, para que gratuitamente tú puedas amar y abrirte a los demás. Si tú crees en este amor del Padre que entrega a su Hijo, alcanza esta bendición que recibió Abraham, esta bendición que Dios nos quiere dar en Cristo Jesús. Ahora, para abrirse en la fe, aprender a amar, aprender también a vivir con Cristo, a ver la cruz como un instrumento de salvación y de amor de Dios hacia nosotros, se necesita un camino de fe, se necesita una comunidad, un acompañamiento de la iglesia, se necesita una buena catequesis que nos instruye, que nos haga crecer en la fe. Necesitamos una comunidad de fe. Que el Señor nos dé la gracia de poder vivir un camino de fe en que podamos descubrir cada vez más ser más conscientes de nuestra cruz, porque cada cristiano tiene una cruz, y descubrir en esta cruz un diseño de amor de Dios hacia nosotros, que nos quiere llevar hacia la gloria en Cristo Jesús, que podamos vivir con Cristo agarrados a Él y experimentar esta bendición de Abraham, esta gracia del Espíritu Santo que nos permite poder amar y donarnos. Alabado sea Jesucristo.